Acá estamos con el profe Francisco de un granito de arena, acá reflexionando de cómo, cómo es la vida de nosotros los humanos, estos humanos que nos juntamos, los juntamos unos para bien y otros para mal, pero acá van estas reflexiones para ese mi pulgarcito que tanto amo, que me da tristeza de ver cómo estamos, cómo nos odiamos, después de ser un lindo país, una linda sociedad, que cómo nos amábamos de los 80 para atrás. Era tan bello, mi querido El Salvador. Ahora somos un desastre de seres humanos y, y tanto que celebrábamos el Día de la Independencia, que nos independizamos de España, pero les digo, esa es mi reflexión, este es lo que yo veo. Acá yo no soy partidario de ninguna clase de grupo ni de religiones, es simplemente lo que veo. Y yo lo que veo, mi querido Salvador, después de esa independencia hasta de 1980 para atrás, de la independencia a de 1980 para atrás, yo pienso que en la época que a mí me tocó vivir, los 50, los 60, los 70, era una vida tan linda, pero tan linda. Pero nada más llegaron unos, esos que se les llama huevones, que les gusta lo ajeno, que se juntaron un montón de gente que querían cambiar al mundo. No lo querían cambiar el sistema porque ellos miraban que ese sistema que tenían esos que habían peleado por la independencia, les agradaba a esos, pero a esos que les agradaba ese sistema, que ellos querían cambiar ese sistema, que porque decían que explotaban a las personas y inventaron una guerra. Cuando inventaron esa guerra, esos así como Dagoberto Gutiérrez, voy a mentar los más notables, que son Sánchez Serén, Giovanni Galeas, Joaquín Villalobos, la señora Chichilco, Félix Ulloa y los demás, estas personas que estaban alrededor de todas esas personas, porque esos eran los líderes, y un tal mentado Roque Dalton, que ese tipo era un, tenía una idea tan linda, pero no para un grupo de gente, no para él, sino que era para todos nosotros los salvadoreños, pero como sus ideas de él contrastaban con estos huevones que inventaron la guerra, que secuestraban a la gente que trabajaba, le robaban, la mataban, les incendiaron todo lo que ellos tenían, donde nos daban trabajo, nos daban de comer, nos pagaban, y lo que nos pagaban hasta nos sobraba. Y ahora, después de esa guerra nefasta, ya nada nos alcanza. Tenemos un país tan corrupto que ni siquiera el 1% de los 11 millones de salvadoreños que somos se benefician de ese sistema. Y esos, después de esa guerra de los huevones, de lo que les gustaba lo ajeno, les, gust, les gustaba robarle a las personas que trabajaban, a las personas que sí les gustaba trabajar. Y después que destruyeron toda la economía de mi querido El Salvador, vinieron y se juntaron todos esos huevones que inventaron una guerra. Después llegaron al poder. ¿Para qué? Para saquear todo el sistema, que ni siquiera los españoles, ni siquiera los españoles hacían eso, lo que están haciendo ahorita todos esos políticos, todos esos que se fueron a la guerra, porque miren, se juntaron. Antes, yo creo que no llegaban, pero ni a 10, ni a 5,000, entre la Guardia Nacional y todas esas policías de tránsito y todo eso de los militares. Yo creo que ni llegaban a 5,000 personas, que son las que manejaban el sistema de nuestro país, y era tan sano, de los 80 para atrás, era tan sano, que era tan lindo, que no había delincuencia. Ahora, ¿se imaginan ustedes con
quizás tenemos entre 80 y 100,000 gentes que están cuidando la seguridad, imagínense, y no pueden. Antes, y que no eran ni 5,000, tenían un sistema pero tan sano, y ahora con 100,000 o 80,000 entre policías y militares, imagínense, no pueden tener un sistema de paz. Somos un desastre. ¿Y qué es lo que hicieron después de esa guerra nefasta? Se juntaron primero esos delincuentes que se fueron a la guerra, empezaron a hacer más grande el ejército, empezaron a hacer más grande la Policía Nacional, que según que es de civiles. Y ahora imagínense tener un ejército de soldados, un ejército de policías. ¿Para qué? Para someter a las personas que trabajamos, pero que trabajamos duro para pagar impuestos, para mantener a unos ladrones, que no les gusta que uno les diga que son ladrones, que son corruptos, pero entre todos esos ladrones, miren, se juntaron esos ladrones nefastos que destruyeron mi país, formaron un ejército de policía, un ejército militar, para que el que no le gusta el sistema, si dice algo, a someterlo. Y después vienen todas esas iglesias que hay, todas esas iglesias que son montones de iglesias, otros ladrones, que se imaginan que nosotros, suponiendo a mí me pagan $300 al mes en El Salvador, imagínense, de esos $300 lo que me queda a mí, imagínense, para repartírselo a todos esos ladrones y huevones que se aprovechan de todos los que trabajamos, porque somos pero tan tontos, tan inocentes, tan esclavos, que de esos $300 que me paga a mí, imagínense, le tengo que dar, estamos hablando de un 50% al sistema de gobierno, que dicen que son los que trabajan para el pueblo, pero no, nosotros trabajamos para ellos. Y después vienen las iglesias, imagínense, el 10% que hay que darle a las iglesias, aparte de donaciones, que porque se inventaron alguna actividad, o que se inventaron que tenían que hacer una iglesia, imagínense. Estamos hablando que, miren, que de esos $300 yo tengo que repartir la mitad, el 50% de mi salario, de mi trabajo, imagínense, de esos $300 tengo que repartirlos entre ese gobierno y entre esas religiones. ¿Se imaginan? El 50% de mi salario se lo tengo que dar a esos bandidos, a esos vándalos, a esos cuatreros, a esos secuestradores, a esos vivianes. ¿Creen, hermanos salvadoreños, que es justo? Vamos, salvadoreños, reaccionemos, mire, ya no permitamos que nos sigan explotando. Mire, las religiones son un negocio redondo. Mire, los únicos que se benefician de todas esas religiones son los líderes de las religiones. Los demás, miren, solo desfilan allí, que les ponen a limpiar banquitas, que los ponen a limpiar el suelo, a mapear, o a que pásese aquí, siéntese acá, mire, que siéntese aquí, hermano, pásese adelante. Mire, eso les llaman privilegios. No, eso es para hacerlo estúpido a uno. Y de todas esas donaciones, de todos esos diezmos, ¿quiénes se benefician? Nada más los curas, nada más los obispos, nada más los cardenales, nada más el papa, nada más la pastora, nada más el pastor, nada más el ministro, y todos esos personajes que son los líderes de las religiones son los que benefician a las personas. Como no les gusta esta manera de pensar del profe Francisco de Un Granito de Arena, se molestan cuando escuchan, se molestan porque dicen que yo hablo mal del gobierno, que hablo mal de las iglesias. No, despertemos. Mire, todos esos sinvergüenzas se juntan para quitarnos nuestro dinero, ese dinero que nos quitan. ¿Se imaginan? El 50% nos quitan entre el gobierno y las religiones, nos quitan. Dígame, ¿cuándo nos regresan eso? Dígame, ¿cuándo? Cuando usted se enferma, usted tiene que ir a comprar la medicina. Así que esa es la reflexión del profe Francisco de Un Granito de Arena.